Bienvenidos a todos a esta semana número 12 de la asignatura Estadística. Voy a empezar compartiendo mi pantalla para poder dar inicio a la clase. Por favor, antes de iniciar, confírmenme si todos me están escuchando. Perfecto. Bien, entonces, la clase para esta semana tiene que ver con lo que es regresión lineal y correlación. El día de hoy vamos a hacer un análisis de los datos o de la distribución de una distribución estadística llamada análisis de dispersión y correlación, que lo que me va a permitir ver a mí es la forma como se comporta un conjunto de datos cuando se analiza más de una variable a la vez. El objetivo del encuentro será entonces elaborar un diagrama de dispersión para interpretar de forma clara datos extensos para mostrar los valores de dos variables en un conjunto de datos. Los temas que veremos entonces será la definición de lo que son diagramas de dispersión, características, los pasos para construir un diagrama de dispersión y haremos una breve interpretación de lo que observemos en la gráfica. Es decir, la clase del día de hoy es bastante corta en realidad porque únicamente analizaremos la forma como se comporta la información dentro de la gráfica. En la semana siguiente, en cambio, aprenderemos a utilizar unas fórmulas para hacer el cálculo correspondiente de cómo sacar los factores de correlación para interpretar la información de acuerdo al diagrama generado. Hoy, en cambio, sin hacer ese cálculo, únicamente ingresando esa información o esos datos en mi herramienta Excel, ustedes pueden ya tener una interpretación general de toda la información que se pueda evidenciar en dicha gráfica. La bibliografía recomendada siempre en las diapositivas, de igual manera el enlace para que ustedes puedan acceder con su usuario y contraseña a través de la biblioteca virtual de la universidad. Bien, ¿qué es entonces un diagrama de dispersión? Se dice que un diagrama de dispersión, o también se le conoce como gráfica de dispersión, es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto de datos. Es decir, ahora voy a analizar ya no el comportamiento de una sola variable, como hemos hecho al momento de trabajar con histogramas o cuando hacíamos diagrama de barra, diagrama de pastel, sino ahora más bien se va a analizar el comportamiento de dos variables a la vez. El diagrama de dispersión permite estudiar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos que aparecen en pares, por ejemplo, X y Y, que son las variables más comunes que yo podría analizar. Uno de cada conjunto. El diagrama muestra estos pares como una nube de puntos, es decir, aquí no se va a poder determinar de forma clara en forma de un histograma o de un diagrama de barra, sino que únicamente ustedes van a percibir a esa imagen como que fuera una nube de puntos, solamente un conjunto de puntos, sean estos que estén agrupados o desagrupados, pero únicamente los van a poder ver de esta manera. Las relaciones entre los conjuntos asociados de datos se infieren a partir de la forma de las nubes. Es decir, con la gráfica que yo obtenga, puedo ya generar una interpretación para poder definir si es que el tipo de correlación que existe entre los datos es aceptable o no, o si de por sí yo tuviera que cambiar de variables y analizar diferentes variables para que me permitan a mí tener una muestra mucho más precisa. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de estos diagramas de dispersión? Primero, que me permite generar un impacto visual. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente al ver la cantidad de puntitos dentro de esa gráfica, yo ya puedo tener una percepción y darme cuenta qué tipo de investigación es la que obtuve. Es decir, si los datos que yo tabulé permiten generar una investigación bastante confiable, si me permite decidir de pronto si debo optar por otro tipo de variables, tomar otra decisión al momento de tabular. Cosas por ese estilo se pueden hacer simplemente visualizando la gráfica generada. Me permite tener una mayor comunicación, puesto que al momento que yo analice la información o la gráfica que haya generado, puedo transmitir a la persona o al personal que me haya contratado
mi decisión en cuanto al tipo de información recopilada. ¿Qué me va a permitir con esto? Darle una guía, indicarle de que es factible que él trabaje con esa información o de pronto que vuelva a empezar el proceso de toma de datos a través de una nueva encuesta que garantice una correlación entre dichos datos. Y una guía en la investigación y toma de decisiones, que ya abarcaría lo que acabo de decir, en donde la empresa decidirá si da por aceptada la investigación realizada o decide cambiar por completo dicha investigación. Tengo un poquito de problemas en la garganta, espero no me moleste mucho. Bien. Dentro de los tipos de relación entre variables aparece la relación o la correlación positiva. ¿Qué significa esto? Que una de las variables es positiva y la otra variable también es positiva. A este se le conoce como correlación positiva. La correlación negativa es cuando una de las variables es negativa y la otra variable es positiva. Y se dice que no existe correlación o sin correlación cuando las dos variables tienen una forma completamente dispersa. La información no tiene mayor significancia, no me va a permitir ver absolutamente nada concreto. Los datos son demasiado dispersos, no tienen un sentido específico, por lo tanto yo indico de que es una investigación sin correlación entre los datos analizados. ¿Sí? Para que me entiendan un poquito más, ustedes pueden ver al costado izquierdo me dice una alta correlación positiva. ¿Qué significa? Primero se le conoce como alta correlación porque la cantidad de puntos están sumamente apretaditos o apegaditos. ¿Qué pasa si es que yo trazara aquí? Déjenme colocar una rectita. ¿Qué pasa si yo trazara una línea? No me va a salir tan recta, pero bueno, haré el intento. ¿Ya? Voy a suponer que yo tengo aquí una línea y que esta línea está por la mitad de ese conjunto de datos. Como yo veo en la gráfica que la mayoría de los datos está bastante apegadita a esa gráfica, yo puedo llamarle correlación positiva. ¿Por qué le doy el sentido de positiva? Porque si ustedes observan, la flecha tiende hacia arriba. Entonces, el sentido de la flecha hacia arriba me indica que la información o las variables tienen sentido positivo. Al lado derecho, ustedes pueden ver la misma gráfica en sentido positivo, porque si ustedes observan nuevamente, al trazar una gráfica o una recta, la recta también tiende hacia la parte superior. Sin embargo, se le conoce como baja correlación porque a diferencia del otro, ustedes ven que los datos están mucho más dispersos entre sí. Por eso se le llama baja correlación, sigue siendo positiva, ¿no? La flecha hacia arriba, positiva, pero la cantidad de datos, si ven, están mucho más dispersos que los datos de la gráfica anterior, en donde hay una alta correlación porque los datos están bastante apegaditos. No sé si se entendió la diferencia entre estas dos. Las dos son positivas, sin embargo, la diferencia entre una alta correlación y una baja correlación. Sí, profe. Perfecto. Ahora, si ustedes observan, sin necesidad de que yo haya visto los datos, solamente analizando la gráfica, yo ya puedo dar una interpretación a la información que haya generado. Cuando se dice que una información o un conjunto de datos analizados es aceptable, cuando yo logre conseguir una alta correlación positiva. Mientras más apegaditos estén los datos a la línea o al sentido que le estoy dando yo a esta gráfica, puedo asegurar de que esa investigación va a tener muchísimo más éxito que si yo analizara dos variables en donde al hacer el análisis me presente una baja correlación positiva. Ahora, la alta correlación negativa es aquella que de igual manera están los datos sumamente apegados, pero si ustedes observan, cuando yo trace una recta, esa recta tiende a decrecer, es decir, va hacia la parte inferior de mi gráfica. Por lo tanto, como el sentido es hacia abajo, se dice que es una correlación negativa.
Y de igual manera, al lado derecho aparece una baja correlación negativa, porque si ustedes analizan la forma de los datos, nuevamente pueden decir tiende hacia abajo, es negativa, pero los datos son mucho más separados de mi línea origen, de mi recta que acabo de trazar. Son más dispersos, por lo tanto, indico que tengo una baja correlación negativa. Cuando nosotros hagamos el estudio ya con fórmulas, haciendo los cálculos correspondientes, se dice que existe una alta o baja correlación negativa cuando el valor del índice o el coeficiente que nosotros calculemos sea menor a 0, es decir, menor que 1 específicamente, ¿no? Es menor que 1. Y cuando es mayor a 1, se dice que tendrá una alta correlación positiva. Si en cambio, al hacer ese cálculo, el resultado que yo obtenga en el factor de correlación me dé igual a 0, pues simplemente lo que yo haré será indicar que no existe una correlación. ¿Sí? Aquí tengo entonces, en este caso, alta correlación positiva, baja correlación positiva y alta correlación negativa y baja correlación negativa. Ahora, si ustedes observan una información de este tipo, es decir, tiende hacia arriba y luego decrece, si ustedes observan, si yo le trazara una flecha, esa flecha sube y después decrece. Por lo tanto, el sentido de la gráfica es bastante compleja. ¿Qué significa esto? Que no me da un sentido concreto, por eso se le conoce como relación compleja. No hay una información 100% clara que me garantice a mí interpretar de mejor manera toda la información analizada. Y por el contrario, si es que no existe correlación, es decir, la una variable trabaja por su cuenta, la otra variable trabaja por su cuenta, yo voy a tener una gráfica en donde me indique que no existe correlación o lo que se le conoce como sin correlación. Todo esto de aquí, miren, yo no podría poner, aquí por lo menos yo puedo darle un sentido a estas rectas. ¿Qué pasa aquí? No tengo un sentido concreto. Cada uno de estos puntos se va por donde quiere. No sé si se va hacia arriba, hacia abajo, está subiendo y luego decrece. No hay una información clara, por eso se dice que no existe correlación. Son los 4 posibles casos, llamémosle así, de complejidad o de correlación que puede aparecer en el análisis de una gráfica. ¿Sí? No sé si hasta aquí está completo. ¿Alguna parte que no esté clara? Todo claro, profe. Claro, profe. Perfecto. Como les decía, solamente hoy vamos a aprender a interpretar dichos gráficos nada más. Bien, ahora miren el siguiente ejemplo. La teoría de esta tabla que acabo de colocar me dice que la fatiga es causada de los errores de tecleo, es decir, qué tanto afecta o qué tan cansado está una persona de acuerdo a la cantidad de veces que teclea en el teclado, valga la redundancia, de un computador. Entonces, por ejemplo, según la cantidad de horas en el día o la hora específica en el día, yo podría decir que puedo cometer mayor cantidad de errores mientras más tiempo pase en la computadora, porque lógicamente la fatiga que siente el cuerpo va a ser mucho más extensa. Entonces, esta gráfica que aparece ahí es una investigación en donde lo que se hizo fue encuestar a varias personas y les preguntaba cuántas horas pasan frente al computador y cuántos errores cometen por lo general al momento de teclear. En esta grafiquita todavía no hemos analizado nada, lo único que está es colocada la información de la variable hora, que yo puedo decir que es mi variable X, y de la variable error, que es, o le puedo llamar Y. Es decir, ahora voy a analizar el comportamiento de las dos variables a la misma vez. ¿Qué hago entonces con esta información? Por lo general, cuando se obtiene ya la información, lo que se acostumbra a hacer es siempre apuntar el valor más chiquitito de la cantidad de horas, la más pequeñita que aparezca, en este caso es 9.15, y
la más grande que aparezca, que sería 16.30. Es decir, de toda esta información de la columna hora, está la más pequeña y la más grande. Y hago exactamente lo mismo con la variable y, es decir, el error más chiquitito, que sería 7, y de toda esta cantidad de información, el error más grande, que sería este 80 que está aquí. Es lo que se acostumbra a hacer al momento de ya recolectar toda la información generada o haber tabulado mi encuesta. Ahora bien, cuando yo ya ingrese esa información tabulada, la variable X y la variable Y, a mí el mismo computador, a través de la herramienta Excel, que es la más sencillita de usar, nosotros tenemos para poder trabajar con este tipo de datos, la herramienta Excel. Tenemos SPSS. Hay otra herramienta específica llamada R. Este es destinado 100% para el análisis estadístico y esta me permite hacer un estudio inferencial que me da una precisión muchísima más acertada de la información que yo haya tabulado y que presente ya como gráfica. ¿Por qué? Porque ahí me permite hacer directamente un análisis estadístico, generar tablas, generar reportes, etcétera. Por eso es destinada 100% para el estudio de valores o de cálculos estadísticos. Solamente haciendo en Excel, que es la más sencillita de todas las que nosotros inclusive manejamos, podemos encontrar ya esta gráfica tal como aparece ahí. Si ustedes observan, solamente analizando la gráfica, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué podrían decir? Se trata de una correlación alta, baja, positiva o negativa. Creo que es baja Baja correlación correlación positiva. Perfecto, es una baja correlación positiva. Positiva, ¿por qué? Si ustedes observan, la recta tiende hacia arriba, pero la cantidad de datos es dispersa, es decir, no me da correcto, no me da una información como para decir 100% estoy seguro de que está bien tomada la información y que eso me va a garantizar tener unos datos más claros. ¿Sí? Entonces, solamente haciendo la gráfica, yo ya puedo comenzar a interpretar la información. ¿Sí? Ya veremos más adelante con ejercicios reales en donde yo pueda darle una interpretación mucho más precisa de acuerdo a la información obtenida. ¿Cuáles son? Profe, una pregunta. Sí. Aparte de esas herramientas de Excel y R que nos dijo, ¿también se podría con GeoGebra o no? Sí, sí. GeoGebra en realidad les va a permitir a ustedes graficar en forma de una recta, pero cuando ustedes ya ingresen se van a dar cuenta de que para que trabajen con GeoGebra necesitan especificar una variable. Por ejemplo, siempre ingresan ustedes la ecuación despejando Y. Y es igual a todo lo demás. En cambio, cuando nosotros hacemos ya el análisis de dos variables en forma conjunta, GeoGebra no me brinda una opción así detallada para que yo pueda ver la distribución de la información como tal. La que sí es 100% precisa y les garantiza una información muchísimo más clara es la herramienta R, porque como les digo, por ejemplo en Excel, yo puedo hacer la gráfica, esta gráfica es hecha en Excel, me da la interpretación. Sin embargo, R les permite a ustedes inclusive generar reportes, en donde en el mismo reporte incluye análisis de estadísticos y que les permitiría tener muchísima más información que ustedes puedan aportar a la persona que les haya pedido realizar el estudio. Lo complejo un poquito de R es que hay algunas partecitas en donde yo debo ingresar ciertos comandos de programación para poderle validar, ir configurando alguna. Es como que ustedes ingresaran un programa chiquitito, no es muy compleja tampoco, se la pueden descargarse manuales, existen manuales, videos tutoriales sobre el manejo de la herramienta, pero en realidad si ustedes quisieran después aplicar esto a sus carreras, les serviría muchísimo cuando analicen grandes cantidades de datos y sea bastante complejo interpretar. Y cuando analicen más de dos variables, siempre tratarán de ocupar un diagrama de dispersión. Y si se apoyan en esta herramienta, pues el informe que ustedes tengan será muchísimo más preciso a la hora de tomar una decisión. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Perfecto. Bien. Entonces,
Para el proceso se hace un pequeño diagrama de flujo en donde lo que me va a ir es mencionando los pasos que yo debo de realizar para poder hacer el diagrama de flujo. Esto es más si yo quisiera hacerlo de forma manual, digámosle así. Entonces, el paso 1 me dice elaborar una teoría admisible y relevante sobre la supuesta relación entre dos variables. Es decir, cuando ustedes vayan a hacer un análisis, de pronto no solamente tendrán dos variables, tendrán 3, 4, 5, y es necesario que ustedes tomen dos de ellas, entonces hay que estar 100% seguros que necesito analizar. Sí, entonces hay que tener como una especie de teoría en donde ustedes dicen, a ver, si quiero analizar esto, ¿qué efecto me produce? Por eso hay algunos diagramas que se llaman diagrama causa-efecto, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es preciso que yo elabore una pequeña teoría para poder seleccionar las variables que quiero analizar. El paso 2 va a ser obtener los pares de datos correspondientes a las dos variables. ¿A qué se entiende como pares de datos? Solamente recuerden ustedes, cuando nosotros nos enseñan a hacer un plano cartesiano, yo tengo aquí mi variable X, mi variable Y. Y los pares de datos no es otra cosa, digo, en X tengo 3, en Y tengo un 4. Entonces, un par ordenado es la unión de los puntos en X y Y. Yo llamaría a este punto el punto 3,4 porque se forma con los valores de X y de Y. Por eso es que ustedes observan que prácticamente lo que yo les presento es un plano cartesiano. No se ve estas liñitas entrecortadas, pero sí los puntos, ¿no es cierto? Estas uniones o esos puntitos, estoy hablando entonces de los pares de datos correspondientes. Luego me dice, determine los valores máximos y mínimos de cada una de las variables. Lo que hicimos hace un momentito, seleccioné de toda esa cantidad de horas la más pequeña y la más grande, y lo mismo de la cantidad de errores, el más pequeño y el más grande. El paso 4, decidir sobre qué eje se representará cada una de las variables. Hay veces que yo digo, este quiero que vaya en el eje X y este le voy a poner en el eje Y. Hay veces que es factible ir probando qué pasa si en vez de que esta sea X le hago y a la Y le hago X, como para ir comparando el tipo de información que me presente al momento de graficar. El paso 5, trazar y rotular los ejes horizontales y verticales, indicar cuál va a ser X, cuál va a ser Y. El paso 6, marcar sobre el diagrama los pares de datos, es decir, ya formar los puntitos. Y por último, rotular el gráfico, ponerle un título al gráfico y presentarlo. Esos serían los pasos en caso que yo quisiera ir haciendo ya el análisis de forma manual, si es que no tuviera el apoyo de una herramienta informática como Excel, por ejemplo. Ahora, dentro del proceso, los pasos para la elaboración de un diagrama de dispersión, los que acabamos de ver, se les puede ir interpretando de la siguiente manera. El paso 1 me decía elaborar una teoría admisible y relevante sobre la supuesta relación entre dos variables. Me dice que este paso es muy importante, puesto que el análisis de un diagrama de dispersión permite obtener conclusiones sobre la existencia de una relación entre dos variables. Solamente con el hecho de que ustedes hayan visto ya la gráfica y si es que ya ven que los datos son bastante apegaditos, yo diría es factible analizar esas dos variables que estoy tomando porque los datos son muy apegaditos, es decir, existe una alta correlación y encima de eso es una correlación positiva, significa que existirá una mayor aceptación de mi proyecto de investigación. ¿Sí? Entonces, elaborar la teoría me va a permitir seleccionar adecuadamente las dos variables con las que quiero trabajar. Ustedes van a ver algunos ejemplos en donde ustedes ven la gráfica y dicen, por ejemplo, yo tengo aquí 5 variables, una tablita en donde tenga S, T, U, B y W, por poner un ejemplo. Yo hago el análisis tomando S y T, y al momento que haga la gráfica, obtengo esto de aquí. Pero no siempre ocurre esto, ¿no es cierto? Nuestros ejercicios, porque son pequeños, porque nosotros todavía no estamos metiéndonos a un análisis diferencial. Eso ustedes lo ven en estadística 2. Sin embargo, nuestro estudio es solamente analizar este poquito de variables. Pero ya cuando lo vean a profundidad, ustedes harán primero esta gráfica.
ven, le sale un valor así, yo diría que es aceptable. Luego, toman S con el U. Si es que volviera a salir una gráfica bastante aceptable, yo estaría conforme, pero aún así tomaría ahora S con B. Si al momento de seleccionar S con B yo obtengo algo como esto, sigue siendo positiva, pero ya los datos son más dispersos, me comenzaría a quedar con estas dos opciones. Pero aún así probaría S con W. Si en ese caso S con W me sale algo como esto, digo no, esto descarto porque en realidad es confuso y si es que yo obtuviera, bueno, supongamos estamos en orden, ya continúe. Ahora, probaría T con U, vuelvo a hacer el gráfico, capaz que aquí me sale algo como esto de aquí, una alta correlación, pero en sentido, no, positivo nuevamente. Luego digo T con B, ahora supongamos, me sale también una alta correlación, pero esta vez en sentido negativo. Y ahí comienzo a hacer una interpretación muchísimo más exhaustiva de los gráficos, que como les digo, apoyándose ya de una herramienta como R, aquí ya de forma directa, llamémoslo así, si yo tuviera 5 variables, la herramienta como tal me permite hacer un informe en donde me dice, si es que toma S con T, podría tener esta gráfica. Si es que toma S con U, podría tener esta gráfica. Si toma S con B, los datos son dispersos, por lo tanto, le recomiendo trabaje con las dos gráficas y le permite hacer un análisis más exhaustivo de la combinación de variables. ¿Sí? Eso no nos compete a nosotros. En esta materia aprendemos a hacer un análisis de dispersión, a interpretar qué es un dato positivo, cuándo es una correlación negativa, cuándo no existe correlación. Sin embargo, para la siguiente materia que ustedes toman, que es estadística 2, ya les enseñan a ustedes a hacer diagramas mucho más precisos porque ya se analiza o se ve un estudio de estadística inferencial en donde se analiza ya no los típicos datos pequeños de pronto almacenados dentro de una tabla nuestra tabla de distribución de frecuencias, sino cientos de datos que permiten o únicamente pueden ser interpretados trabajando con diagramas de dispersión. Por eso es la importancia de conocer cuál es el sentido positivo, cuál es el negativo, cómo puedo llamarle cuando están los datos muy dispersos, qué pasa si no le entiendo, digo, está demasiado disperso, no tiene sentido común. Entonces digo, es una investigación sin correlación que por lo tanto me diría que no lleva a ninguna parte positiva. Yo de pronto debería optar por hacer una nueva encuesta, tratar de buscar unas nuevas variables para que la información se logre hacer mucho más concreta y me pueda dar un resultado más confiable. ¿Sí? El paso 2 que me decía obtener los pares de datos correspondientes, pues ya decíamos que era nada más ya ir formando los pares ordenados. Si yo regresara a mi tablita anterior, estos son los pares de datos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el par 11 y 25, este sería un par. El par 14 y 15 con 45, 10 con 7 y así sucesivamente. Cada uno de ellos se les conoce como par de datos, ¿ya? Me dice, al igual que otra herramienta de análisis de datos, estos son la base de las conclusiones. Por lo tanto, cumplirá con las siguientes condiciones. Primero, debe haber una cantidad suficiente de datos que yo pueda interpretar. Porque si ustedes dicen, presento una encuesta y la hago a 5 personas, lógicamente, ¿cuántos puntos conseguiría yo? De pronto 5. ¿Sí? Pero no podría ver qué tan alta es la correlación o de pronto yo solamente tenga los mismos 5 datos, pero de esta manera. ¿Sí? Entonces, sí necesito un poquito más de información para poder ver hacia dónde en realidad tiende la gráfica. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que yo tuviera esos 5 datos, pero así? No sé si a lo mejor al momento de poner más datos, esto irá hacia abajo o esos 5 datos apegaditos irán hacia arriba. Entonces, para que yo pueda tener un análisis concreto, es necesario contar con una cantidad suficiente de datos que puedan ser graficados y esa nube de puntos me dé una apreciación mucho más factible de la información que estoy analizando.
Otro punto importante dentro del paso 2, que los datos deben ser exactos. Lo que yo haya obtenido de mi encuesta, eso es lo que yo colocaré. Porque es como unos muñequitos. Haz de cuenta que... O sea, cuando usted decía que si hay muy pocos datos, no podríamos saber, por ejemplo, qué sentido va a tomar. Si perfecto. va a tomar una positivo o negativo. Ahí está ahí, profe. Ya, correcto. Entonces decíamos que si es que yo tengo poquititos datos y yo agrupo, ¿no es cierto?, una cantidad de datos así de pequeñita, ustedes no podrían asegurar que eso va hacia arriba o posiblemente puede ir hacia abajo. ¿Cómo logro obtener una idea clara? Con más datos, es decir, los datos deben ser representativos y presentarme una información completa para que yo pueda continuar con dicho estudio. Caso contrario, no me convendría para nada hacer un análisis de dispersión si la cantidad de datos que tengo no es suficiente. ¿Sí? Bien. Entonces. Profe, una pregunta ahí. Sí. Cuando utilizamos este tipo de datos, sería para las investigaciones de tipo cualitativo, digamos cuantitativo, no cualitativo, o en las dos se puede hacer Correcto. Para las de tipo... Se puede aplicar esto. Para las de tipo cuantitativo. ¿Por qué? Porque usted difícilmente va a poder analizar dos variables, por ejemplo, de tipo cualitativos, dos valores o dos aspectos de cualidades, ¿no es cierto?, de características. Es imposible que yo pueda hacer un análisis de esa forma utilizando diagramas de dispersión. No me va a dar una información precisa, sino más bien cuando se trata de datos cuantitativos, ahí sí yo puedo ir formando pares ordenados. Recuerden que en el diagrama de dispersión ustedes colocan la nube de puntos. ¿Y cómo formo la nube de puntos? Pues intercambiando o formando el eje de las X con el eje de las Y. Pero yo no podría medir, por ejemplo, el peso de una persona con la edad. ¿No es cierto? No es como que muy compatible el que yo pueda ir trabajando con esas dos variables de tipo cualitativas, pero necesito tener como datos suficiente información y esa información debería ser de tipo cuantitativa. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Listo. Entonces, ahora, en el paso 3 me decía que determine los valores máximo y mínimo de cada variable. Lo que hicimos hace un momentito, yo señalé de la tabla de datos que tengo, cuál es el más pequeño para ahora, el más grande para ahora. Lo mismo para error, el más pequeño y el más grande. El paso 4, decida sobre qué eje representará cada una de las variables. En este paso no es que sea una regla, que la primera que aparezca se le diga que sea X y la otra Y. Muchas de las veces se va probando. ¿Qué pasa si yo le pongo a esta como X y a esta como Y? Y luego le cambio, primero esta que sea X y la otra que sea Y. Entonces yo puedo ir jugando para tratar de analizar qué tipo de gráfica me va a generar si yo invierto el sentido de dicha variable. ¿Sí? Ahora, el paso 5. Me dice que debo trazar y rotular los ejes horizontales y verticales, que no es otra cosa que hacer el eje de las X, el eje de la Y, y tratar de que toda el área que ocupe esta distribución de los datos abarque a toda la información, tanto del eje de las X como del eje de las Y. Por eso se delimita el valor más grande y el valor más pequeño, como para saber hasta dónde debo llegar en la información. La idea es que debo tratar de cubrir todos los puntos sin dejar por fuera a ninguno de ellos. Todos deben estar inmersos dentro de mi gráfica. ¿Sí? Aquí está un cuadrante, ¿no es cierto? En este cuadrante yo tengo el eje de las X, yo tengo el eje de las Y trataré de que todo lo que yo vaya colocando aquí esté inmerso al momento de hacer la selección de cada uno de los puntos. Y luego, por último, solamente rotular, ponerle un titulito, ponerle un nombre al eje de las X, ponerle un nombre al eje de las y poder presentar una gráfica mucho más simpática, llamémoslo así, para que la persona que analice dicha gráfica, pues, la interprete de mejor manera. ¿Correcto? Miren ahí, luego me dice que el paso 6 es marcar sobre el diagrama los pares de datos, que es lo que vimos hace un momentito. Voy a ir colocando uno por uno el valor en esa gráfica y solamente se va detallando en realidad los puntitos en negro, que es mi nube de puntos, que lo que me va a permitir es ver qué tan
¿Qué tan agrupada está la información? Aquí ya dijimos que era una correlación, una baja correlación positiva por el sentido que tiene dicha gráfica, ¿no es cierto? Cuando no es posible trabajar con esta cantidad de puntitos, existen unas tablas de correlación. No son muy usadas, la verdad. Esto ya lo utilizan cuando se hace todo el trabajo manual, prácticamente sin necesidad o sin el uso de una herramienta. Pero gracias a las bondades que hoy día tenemos, pues la mayoría ya ni siquiera utiliza estas tablas de correlación, que me permite ahí ir señalando los valores, ir colocando en vez de puntos unas rayitas y poder ir viendo de igual manera qué tan factible o qué tan agrupada está la información. Pero si ustedes observan, yo sé que es una correlación positiva porque tiende hacia arriba, pero en realidad es mucho más fácil apreciar con los puntitos que con esta cantidad de rayas colocadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si no me piden analizar solamente dos variables, sino por el contrario estoy analizando estratos? ¿Qué significan los estratos? Si yo tuviera que analizar un conjunto de 6 variables, ¿ya? Yo tuviera por aquí mi variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, variable 5 y variable 6. Agruparía de 2 en 2, ¿no es cierto? Esta puede ser X y Y del estrato 1, X y Y del estrato 2 y X y Y del estrato 3. Con la herramienta R, que ahí sí ya me permite hacer una selección muchísimo más precisa, yo puedo decir todo lo que sea el estrato número 1, grafíquele con estos puntitos en negro. El estrato número 2, es decir, las otras dos variables, ahora póngale los mismos puntos pero sin colorear. Y el estrato 3, haga la misma agrupación de dos variables, pero ahora ponga una X. ¿Qué significa? Que estoy analizando aquí en realidad 6 variables, no 3, porque recuerden que se forman pares ordenados. Aquí tengo una variable, acá tengo otra variable, ¿ya? La forma que tiene la grafiquita o esta diferencia entre estos puntos y estas X me indica que hay 3 estratos analizados, es decir, 6 variables que estoy agrupando una sola vez en una sola tabla y generando los valores en dicha gráfica. ¿Sí? Es un poco más complicado hacer un análisis por estratos porque en realidad usted tendría que interpretar una por una las variables, cada uno de los estratos, sacando conclusiones específicas del estrato. Sin embargo, si lo utilizan ya para investigaciones, digámoslo así, de mayor cantidad de información, de mayor calidad, ya por empresas inclusive que son contratadas específicamente para este tipo de análisis, pero existe la posibilidad de analizar más de 2 variables dentro de una misma gráfica. ¿Sí? Y el último paso que decía rotular a la gráfica, que no es otra cosa que ponerle título en el eje de las X, que en este caso he puesto como hora del día, y título en el eje de las Y, que ahora se llama número de errores. Esos serían los pasos manuales para yo poder hacer un diagrama de dispersión, ¿no es cierto? Manualmente. Ahora, existen tipos de relaciones entre las variables. Hay una relación llamada causa-efecto, es la más común, la que la mayoría de veces nosotros hacemos el estudio, se le conoce como relación causa-efecto. En este caso, que es el más común, me dice, ¿no? En su utilización para la mejora de la calidad, se utiliza el diagrama a partir de la medición del efecto observado y de su posible causa. ¿Cómo llego a esta conclusión? Pues analizando la información, la teoría que me den en el ejercicio, ahí puedo definir si es que alguna cosa va a causar un efecto sobre la otra. O si al hacer un estudio puedo determinar qué efecto puede tener la otra variable sobre la primera. Otra de las interpretaciones se le conoce como relaciones entre dos efectos. Sirve para contrastar la teoría de que ambos provienen de una causa común desconocida o difícil de medir. Otra de las interpretaciones se puede utilizar para controlar efectos difíciles o costosos de medir a través de otros con medición más simple y las relaciones entre dos posibles causas. Hay dos posibles efectos, dos posibles causas y causa-efecto.
¿Sí? En las dos posibles causas sirve para actuar como efecto de forma más simple o adecuada y para analizar procesos complejos. Cuando yo genero esos gráficos que ustedes vieron hace un momentito, esto de aquí, a lo mejor estos son efectos o correlaciones complejas, entonces a lo mejor estuve analizando dos posibles causas. ¿Sí? Solamente para interpretar los valores o los datos como vayan apareciendo en dichas gráficas. Cuando ya tenga generada la gráfica, pues debo hacer un proceso de interpretación, es decir, interpretar el resultado de la gráfica. Ustedes ya me dijeron hace un momento, puede llamarse baja correlación positiva porque interpretaron la gráfica de acuerdo a las cositas que yo les acababa recién de enseñar. Entonces, ese es el proceso de interpretación. Lo primero que se hace es de elaborar una teoría admisible y relevante sobre la supuesta relación entre dos variables. Es decir, determino que es una causa, que es una relación lineal, tiende hacia arriba, por lo tanto puedo decir que es positiva, pero además es una alta correlación porque la cantidad de datos está mucho más apretaditos a la representación lineal que acabo de hacer. El segundo es recoger datos y construir el diagrama, es decir, ya al momento que yo ya haya hecho el diagrama como tal, pues solamente tratar de interpretar la información, recoger los datos, decir, considero que mientras más, ya vamos a ver en un ejemplito a continuación, pero puedo decir, mientras más se incrementa el valor de la variable X, también incrementa el valor de la variable Y. O mientras más incrementa X, Y decrementa. Entonces ya puedo ir haciendo análisis en cuanto a los datos, de acuerdo a la información que acababa de recoger. El tercero me dice identificar y clasificar la pauta de correlación, decirle que es altamente positiva, baja correlación negativa o positiva o no tiene correlación. Y la cuarta, solamente discutir la teoría original y considerar otras explicaciones, que en realidad se resumen en 3 pasitos, que ya lo vamos a ver con el gráfico, de acuerdo al ejercicio que presentaremos a continuación. ¿Sí? Me dice que la construcción y clasificación del diagrama de dispersión es la parte central del proceso. No es ni el principio ni el final. Es decir, una vez que ustedes hayan conseguido ya generar una gráfica, hacer la interpretación, pues en realidad ustedes tienen ganado un alto porcentaje de su investigación, porque con esa simple gráfica ya pueden ustedes sugerirle a la persona que les haya contratado para hacer el proyecto, indicarle de que posiblemente no es muy factible trabajar con esos dos datos porque no hay una interpretación muy clara de la información, o de que al momento que hicieron la interpretación le salió un ajuste bastante preciso, es decir, estuvo una alta correlación positiva, y yo decir, sí, me voy a quedar con esas dos variables porque considero que me va a reflejar un valor mucho más exacto al momento de presentar mis conclusiones. Sí, esa es la manera solamente de interpretar de forma visual. Recuerden que en esta clase solo lo estamos haciendo de forma visual. Ya para la siguiente clase ya haremos ejercicios con regresión lineal, en donde ustedes utilizarán fórmulas para calcular todo esto que hemos visto de forma manual. Y ahí sí poder dar exactamente una interpretación mucho más precisa para la toma de decisiones de la empresa contratante. ¿Sí? No sé si es que hasta aquí hay alguna pregunta, algo que no esté muy claro. No, pues, Bien, ahora, existen... Profe, yo Sí, tengo una pregunta. dígame. Ya, una cosa que no sé si es que la entendí bien, pero al momento de nosotros realizar el gráfico de dispersión, podemos o estamos en la libertad de colocar tanto X como Y. Entonces, yo le entiendo que eso quiere decir que es un gráfico que va a salir a mi parecer bien. Correcto. O estoy mal. Ya, correcto. Lo que les decía, era, si yo tomo como variable X y Y no estoy muy preciso, por ejemplo, digo, chuta, ¿será que está bien seleccionado? Ustedes pueden cambiar, por ejemplo, pueden probar y comparar la gráfica, ya la vamos a hacer para que ustedes vean aquí. Hay veces que al intercambiar, es decir, donde puse X ahora pongo Y donde estaba Y ahora pongo X y la gráfica se mantiene, pues puedo decir que es un diagrama causa-efecto porque no afecta en mucho la interpretación que yo le pueda dar al diagrama.
Yo puedo seleccionar, ¿no es cierto? Por lo general debemos ver cuál es la que tiene mayor efecto en la otra, o simplemente colocar la una en el eje de las X, la otra en el eje de las Y, y muchas veces, como todavía no dominamos esto de seleccionar adecuadamente la variable, pues lógicamente lo que se opta es cuando ustedes les presentan un conjunto de datos, por ejemplo, dice, realice el diagrama de correlación de la siguiente información. Y aquí me da, por ejemplo, horas, y aquí me da, yo qué sé, el número de empleados, ya, por poner un ejemplo. Por lo general, cuando a mí me dan la información de esta manera, ustedes copian estos datos en Excel y para mí esto es X y esto es Y, automáticamente, ¿no es cierto? Ya cuando me dan la tablita ya elaborada. ¿Qué pasa si yo le pongo número de empleados primero y luego le pongo horas? Yo puedo probar, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora qué tanto cambia el gráfico o varía si es que yo hago este pequeño intercambio. Cuando me dan la tabla, pues perfecto, yo solamente tomo, hago la tabla, interpreto el resultado y listo. Pero ya cuando son estudios de investigación mucho más complejos, cuando ustedes ya tengan que trabajar en esa área, ahí sí lógicamente tendré que estar completamente seguro, haber revisado incluso estudios anteriores, análisis ya o investigaciones ya hechas, como para yo poderme inclusive apoyar en la toma de decisiones para saber cuál le pongo X, cuál le pongo Y, que ya serían investigaciones un poco más avanzadas que ustedes todavía no lo realizan, pero que ya cuando ustedes estén en su ámbito profesional, cuando ya estén, por ejemplo, en un quinto nivel, en un sexto nivel, donde ya tengan que aplicar ejercicios de este tipo, pues podrían hacer ustedes ya cálculos más precisos interpretando de mejor manera la información. Sí, entonces vamos a hacer hoy día un ejercicio, bueno, dos en realidad, pero podemos ir probando. Ya hago la gráfica con el un sentido y luego podemos ver qué pasa si yo le cambio el sentido de las variables, a ver qué tanto afecta. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bien, ahora dentro de lo que es correlación hay tipos y características y estos son las siguientes, las que ya vimos, ¿no? Se les llama correlación fuerte cuando los puntitos están mucho más apegados a la línea o a la recta lineal que yo trace entre ellos. Esta ya sabemos que es positiva porque tiende hacia arriba y esta es negativa porque tiende hacia abajo. Se le llamaba correlación fuerte. ¿No es cierto? Los puntos se agrupan alrededor de una línea imaginaria, porque en realidad no es que ustedes van a ver esta liñita de aquí. Esta yo le coloco como para saber, digo, más o menos trazando por la mitad, ¿qué tan cercanos están los datos? Yo puedo decir, sí, hay bastante proximidad. Lo mismo acá, yo trazo mi línea imaginaria, digo, tiene un sentido negativo, pero también están apegaditos los datos, por lo tanto, digo que existe una correlación fuerte, sea positiva o sea negativa. Esos son los tipos de correlación que existen. La correlación débil, cuando los puntos son mucho más dispersos, positivas si tienden hacia arriba, negativas si tienden hacia abajo, pero están mucho más dispersos que los anteriores. La correlación compleja, cuando tenía esa forma de una recta que sube y que baja. Y por último, sin correlación, cuando en realidad no me da para nada información e incluso se dice que la teoría no es correcta. ¿Qué significa? Posiblemente seleccioné mal las variables y será necesaria empezar de nuevo mi investigación. ¿Sí? Entonces, si no existe correlación, pues debería preocuparme y de pronto decir, a lo mejor no debí preguntar esto, a lo mejor tenía que haber preguntado de otra manera, como para obtener una información más precisa. ¿Sí? Entonces, con esos tipos de correlación, ya puedo seguir haciendo yo mi interpretación gráfica. ¿Ya? Posibles problemas y deficiencias de interpretación o por qué pueden darse el caso de que yo tenga valores o correlaciones complejas o de pronto que ni siquiera tenga correlación, de pronto que tenga correlaciones sin soporte, no tuve suficiente información, datos que hayan sido muy precisos a la hora de tabularlos, no fue la decisión correcta tomar o analizar en base a esas dos variables, cuando el recorrido de los datos no es el preciso, es decir, tomé en realidad poquitita información y de pronto no abarqué un poquito más allá. A lo mejor tenía que haber hecho la investigación en todos los cantones de Quito
y yo dije, no, solamente voy a trabajar, o de Pichincha, perdón, y yo dije, no, solo voy a tomar datos de Quito. No me interesa a los demás. No hubo un recorrido de la información que me permita analizar 100% si todo el estudio realizado fue el correcto. Efectos de la escala, factores de confusión, problemas de los datos, que son criterios ya propios en realidad de un análisis inferencial, ¿no? Como les digo, todo esto de aquí, si ustedes aprenden a utilizar la herramienta ERE, inclusive hay un espacio dentro del informe que se genera, el informe estadístico, en donde detecta y dice, posiblemente se debió a tal problema. Entonces, ya me ayuda a mí a hacer una interpretación mucho más precisa. Hay unos manuales buenísimos de ERE. Si es que yo encuentro, les voy a facilitar uno, les puedo colocar en la semana 12 para que puedan ustedes apoyarse. Ya voy a buscar porque yo algún rato recibí un curso de eso. Es un poquito complejo porque, como les digo, hay que programar ciertas partecitas nada más, pero en realidad es una herramienta 100% útil. ¿Sí? Ahora, ¿cómo utilizo yo un diagrama de dispersión? Si ustedes ya están haciendo una investigación, por ejemplo, el lanzamiento de un producto, lo primero que van a hacer ustedes es hacer una fase de diagnóstico. Harán una encuesta, en esa encuesta le preguntarán a la gente, queremos darle a degustar 3 productos. ¿Cuál de ellos considera de que tiene un sabor más agradable? De pronto les pongo 3 marcas y mi nueva bebida y voy a ir haciendo un análisis. Luego, ¿qué tendré que hacer con esos datos recogidos? Pues tabularlos y hacer un diagrama de dispersión. Si en el diagrama de dispersión a mí me sale una correlación de este tipo, posiblemente yo diga, no, estaba mal tomada la información. Es necesario cambiar de preguntas para que la información sea algo mucho más precisa. Si al momento que cambié, a lo mejor conseguí esto de aquí, pues digo, perfecto, continúo. Y vengo a la fase 2. Esta sería mi primera fase. Luego vengo a la fase 2, en donde me dice, durante la fase de corrección. Es decir, yo ya corregí esta información, ya está corregida, y ahora de pronto, a lo mejor digo, no, aquí hay esto que les molesta a los clientes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una corrección a esa información para que a lo mejor, si aquí estaban un poco dispersos todavía los datos, cuando yo haga una corrección, pues lo que tendría que tratar es de que esos datos sean más chiquitos o más apegaditos todavía para poder decir, perfecto, con la corrección que hice, mejoré la forma de la distribución de los datos. Y por último, en la fase número 3, en donde ya hago el diseño de un sistema de control. Es decir, aquí estoy recién pensando en cómo hacer ese diseño. El segundo ya es la fase en donde yo ya estoy construyendo, haciendo el análisis, todo el estudio de la investigación. Y por último, ya cuando yo presente el valor o ya el trabajo terminado, el informe final. ¿Sí? No sé si está claro ahí, si está comprendido. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces, ahora sí, ya para poder hacer el análisis, me presentan la siguiente información y me dice, realice el diagrama de dispersión de la siguiente información. Me están dando aquí 8 alumnos. De esos alumnos hay horas de estudio y promedios académicos. Me dice que el alumno A estudió 10 horas y sacó una nota de 10 sobre 10. El alumno B dedicó 4 horas de estudio y obtuvo un promedio de calificación de 6 sobre 10. Y así me presenta la información correspondiente a cada uno de esos alumnos. Si me pidiera a mí que realice el análisis de dispersión, lógicamente yo tendré que analizar en torno a horas de estudio y promedio académico, ¿no es cierto? ¿Qué quiero ver con esto? Si a lo mejor, mientras más horas estudie, mayor es la nota, que es lo que nosotros podemos observar. Miren aquí, si el estudiante solamente dedicó 1 hora de estudio y sacó 2 sobre 10, es correcto. ¿Por qué? Porque no estudió. Entonces yo podría decir que es una causa-efecto. ¿Por qué? A mayor número de horas dedicadas al estudio, mayor será el promedio académico que el estudiante obtenga. ¿Sí?
Miren lo que tengo ahí. Este es un grafiquito en donde ahí está colocada la tabla que nosotros hemos visto. Para seguir esos 7 o 6 pasos que analizábamos, tendría yo que ir haciendo manualmente la información. Primero tendría que seleccionar el valor más alto, el valor más bajo de la tabla. En la primera diría el valor más bajo es este 1 y el más alto es el 10. ¿Ya? Y para la segunda variable tengo el más bajo que es un 2 y el más alto que es un 10. ¿Sí? Entonces, esto me sirve solamente para darme cuenta que entre los dos de pronto necesito un rango de 10 en X, 10 en Y, como para poder hacer la gráfica y hacerle un análisis. Yo estoy llamándole aquí a este eje, que es mi eje de las X, le voy a llamar horas de estudio. ¿Ya? Y a este eje de aquí le voy a llamar promedio académico. ¿Listo? Comienzo a hacer los pares, decía, ¿no es cierto? El primer par será el punto 10, 10. 10 en X, 10 en Y. Aquí tengo el 10 en X, acá tendría el 10 en Y. Ustedes lógicamente tendrían estos puntitos hasta poder llegar a la intersección de los dos. Y poder aquí colorear el punto 10, 10. El segundo me dice 4 en X, 6 en Y. Me voy al 4 y subo hasta el 6 en Y. El segundo punto que va a aparecer es este de aquí. El tercero, 7 en X, 9 en Y. 7 estaría por aquí y 9 estaría por acá. Me voy hasta el 7 y bajo. Tendría entonces el punto 7,9. El siguiente, 6 en X, 9 en Y. Tengo el punto 6 y el punto 9 que ya tenía, que era este de aquí. Luego tengo 1 en X, 2 en Y. Aquí tengo un 1 y acá tengo un 2. El punto sería este de aquí. Luego me dice 5 en X, 8 en Y. Aquí tengo un 5 y el 8 lo tengo acá. El punto que pinto es este de aquí. 3 en X, 5 en Y. Aquí estaría el 3 y aquí estaría el 5. Pinto este de aquí. ¿En cuál estaba? En 3, 5. Y el último es 4 en X, 8 en Y. 4 y 8, que sería este valor de aquí. Listo. Ya tendría colocado mi gráfica. Lógicamente yo haría con un lápiz de pronto las liñitas para que no se vean y con un esfero mucho más fuerte o más gruesito los puntos para poder hacer un análisis mucho mejor, ¿no es cierto? Bien. No sé si hasta aquí está claro. No sé si otra vez se metieron como la vez anterior que ingresaron a mi aula para molestar la clase. ¿Ya? Claro, profe, sí, sí está claro. Perfecto. Bien, entonces, con esta gráfica, apenas como está aquí, ¿no es cierto? Ustedes ven cómo están los gráficos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de correlación será? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Positiva. Alta correlación positiva. Perfecto. Es una alta correlación positiva. Porque si yo ya le quito esas rayitas que acabo de hacer y les presento solamente la parte como gráfico, esto tendríamos. Los puntitos en realidad están bastante apegados a mi línea imaginaria. Todo depende inclusive en dónde yo trace la línea. ¿Sí? ¿Qué pasa si en vez de ponerle ahí, yo le pongo un poquito más acá, por ejemplo? Si yo le coloco ahí la línea imaginaria, ustedes podrían decir que está súper más apegado los valores, ¿no es cierto? Que la otra que yo coloqué al inicio. ¿Qué me indica ahí? Recuerden que es una línea imaginaria.
No es que en realidad van a poder ustedes ver esa línea, ¿no? Ustedes solamente ven los puntitos, pero es factible que yo pueda hacer una interpretación porque yo puedo decir que esos datos están apegados y por lo tanto hay una alta correlación positiva en esa información. ¿Qué me indica esa alta correlación positiva, pues que en realidad la variable X está correlacionada con la variable Y. Si la variable X incrementa, la variable Y también incrementa. ¿Sí? No sé si está claro hasta aquí. Sí, profe. Bien. Voy entonces a mostrarles cómo se interpreta la información. Siempre debo tomar esas 3 consideraciones al momento de hacer una gráfica. Recuerden que ahorita ustedes no están haciendo cálculo alguno, solamente van a graficar la información y lo único que tendrán que hacer es una interpretación. El primer punto que voy a interpretar es la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que decir, es una relación lineal. La línea recta describe de manera aproximada cómo se relacionan las dos variables, horas de estudio y el promedio académico. Es una relación lineal. ¿Por qué? Porque toma la forma de una línea recta, ¿no es cierto? La dirección es el sentido que tiene la relación, es decir, la flecha indica hacia dónde está apuntando la información que estoy analizando, ¿no es cierto? La flecha indica que a medida que las horas de estudio se incrementan, el promedio también se incrementa. Por lo tanto, el sentido de la dirección es positiva. Y por último, la fuerza se refiere a qué tan cercanos están los puntos entre sí con respecto a la línea recta. Es decir, si es que existe una alta correlación positiva o una baja correlación positiva. Solamente será analizar esos 3 aspectos y nada más. ¿Sí? Ahora, antes de hacer este ejercicio 2, yo voy a abrir mi archivito Excel y vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si es que le pongo tal cual como está aquí los datos, es decir, X sea horas de estudio y Y sea promedio académico? ¿Qué pasa si yo le invierto esa información? ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso de aquí. Voy a dejar de compartir y voy a abrir mi archivo Excel para que ustedes puedan observar lo que estamos haciendo, ¿ya? A ver. Bien, voy entonces a compartirles mi pantallita para que ustedes puedan observar. Ya, bien. Miren lo que tengo aquí. No sé si todos están viendo mi hoja de Excel. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bien, entonces, ustedes pueden ver, yo aquí tengo alumno, horas de estudio y promedio académico, tal cual como estaba la información en el archivito que presentamos en la diapositiva. Entonces, ¿qué hacemos para hacer la gráfica utilizando la herramienta Excel? Basta con seleccionar las 2 variables que quiero analizar, horas de estudio y promedio académico. Me voy a la opción que dice insertar. Selecciono gráfico, ¿no es cierto? Aquí ustedes ya tienen dispersión de forma directa, pero si no encuentran ese, gráficos recomendados, todos los gráficos, y aquí dice XY dispersión, ¿ya? Doy un clic aquí. No necesito coger el que ya viene con la línea, porque muchas veces miren qué pasa si yo le pongo una línea. No es muy clara, muy precisa la información porque une los puntos conforme van apareciendo y es más fácil interpretarla si se trata de una nube como tal. ¿Correcto? Ahora, voy a colocar los datos o mi diagrama de esta manera. ¿Ya? Observen lo que tengo aquí. Es el gráfico que habíamos visto en donde hicimos una interpretación visual, dijimos se trata de una
de una alta correlación positiva porque tiene una relación lineal, los datos están bastante apegados entre sí, lo que me indicaría que si yo incremento el número de horas de estudio, pues lógicamente incremento también mi promedio académico. Pero ¿qué pasa si alguien por ahí dice, no, ¿qué tal que yo le pongo ahora primero promedio? Entonces vamos a copiar eso y comparamos los dos. Yo voy a ponerle aquí abajo promedio y como Y le voy a poner ahora horas de estudio. Y voy a hacer un nuevo gráfico acá comparando qué pasa si le invierto el orden de las variables. Selecciono nuevamente, me voy a insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos, dispersión y señalo este de aquí, ¿sí? Aceptar. ¿Qué pasa con la gráfica? Voy a moverle para que puedan verle las dos. Le achico un poquito. Igual. Correcto. Solamente cambia el Da sentido. igual, tiene la misma dirección. Perfecto. Es correcto. Es como que le hubiera dado la vuelta, como que le hubiera girado. Si ven que los puntitos están acá al extremo y estos están acá, pero en los dos casos a mí me permite darme cuenta de que se trata de una correlación positiva, porque en los dos casos tienden hacia arriba. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces no es que afecte demasiado el que yo tome una variable primero y la otra variable después. Lo que sí me permite ver es que cuando es una correlación positiva, ¿no? Y encima de eso es alta correlación positiva, pues yo puedo decir que se trata de un diagrama causa-efecto, porque si es que en el 1, no, en el que dice promedio académico, por ejemplo, en el segundo que acabamos de analizar, el promedio académico crece si es que la hora de estudio o el número de horas de estudio también crece. Son una correlación directa entre los dos, por lo tanto tiende hacia arriba y yo tengo como dato que es una correlación positiva. ¿Sí? Entonces, me permite hacer una interpretación visual nada más. Si es que en la tabla ya les presenta de esta manera, pues ustedes digan, este es de X y este es Y. Ya cuando ustedes tengan que hacer un análisis mucho más exhaustivo, ahí sí tendrán que analizar si de pronto me conviene cambiarle el sentido. Aquí porque hay solamente dos variables. Ya cuando tuvieran una investigación con 6, 7, 8, ahí sí necesitarían saber qué variable tomar para conseguir una correlación lo más alta posible para que ustedes puedan determinar que efectivamente el estudio me ha dado una información mucho más clara. ¿Sí? No significa, ¿no? Que si es que la línea me da una alta correlación negativa, la investigación sea incorrecta. No, 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 no. Ahí, ¿cuál sería el sentido? Que si el uno crece, el otro decrece nada más. Pero ya dependería del tipo de datos que esté analizando y de la forma de la gráfica para yo poderle dar una interpretación. Cuando se dice que es factible o que es cierto todo lo que yo haya investigado, cuando consigo lo más alta posible la correlación entre las dos variables. ¿Sí? Porque si me da una información súper dispersa, entonces la verdad que no voy a tener mayor información para que tome esos dos valores, porque en realidad no me va a servir en realidad de mucho. ¿Sí? Entonces, visualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta clase? Es fácil darme cuenta qué tipo de correlación, si se trata de una correlación positiva, negativa, si es alta, si es baja, si no existe correlación y poder hacer una pequeña interpretación nada más de la gráfica generada. ¿Correcto? Ya para la otra clase, como les mencionaba, ahí sí ustedes van a tener que aplicar fórmulas para saber el tipo de regresión lineal y correlación que existe entre la información que estoy analizando. ¿Sí? Ahí ya no voy a analizar solamente dos variables, sino analizaré toda una tabla de distribución de frecuencias y de esa tablita nosotros haremos el estudio y haremos la regresión lineal para sacar conclusiones. ¿Sí? No sé si hasta aquí está comprendido. Sí, profe. Profe, ahí me confundí un poquito, no sé si le entendí bien. Más o menos lo que le entendí ahorita es que no importa si sea positivo o negativa, con tal que tenga una alta correlación. Que sea alta, digamos, la correlación. Correcto. Sería factible el trabajo de investigación, ¿sí? Correcto. ¿O no?
Exactamente, así es. Ah, ya. No por el hecho de que la gráfica me dé hacia abajo, pero sigue siendo alta, yo puedo decir, perfecto, la investigación es válida, lo que me indica que de pronto la una variable crece y la otra decrece, que es lógico al momento de hacer un estudio. Pero cuando no aceptaría para nada la investigación, cuando me dé una correlación compleja, que ahí se hace otro tipo de estudio completamente diferente a este, o cuando no tenga correlación, porque ahí no me da información alguna. Hay una cantidad de datos que no me dice si son positivos, negativos, no me dice absolutamente nada. Entonces descartaría esas dos variables y probaría con otras dos. ¿Sí? Ya, profe, y digamos, o sea, lo que le entiendo aquí también es que necesitamos sí o sí variable X y Y, ¿no es cierto? O sea, dos Correcto, variables. Por correcto. ejemplo, profe, yo le pregunto esto porque en nuestro trabajo de investigación estamos haciendo un sondeo y se Ya. supone pues que pusimos ahí tanto preguntas, o sea, cualitativo y cuantitativo sería, ¿no? Ya. Un mixto Ujú. le hicimos. Entonces, en una de las preguntas, por ejemplo, la que me acuerdo nomás decía que usted está como de acuerdo o apoya el tema de adaptar los vehículos para personas discapacitadas. Y Ya. entonces, claro, la respuesta sería sí y no. En Correcto. este caso, las variables, el X y Y sería sí, y cuántos dijeron no, o no serían eso las variables. Lo que pasa es que cuando ustedes ya analizan, por ejemplo, esta misma cantidad de información, ¿qué pasa si es que no le analizo como diagrama de dispersión? Yo selecciono estos dos valores, me voy a insertar gráficos y ahora pongo un diagrama de barras, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Pongámosle en columnas para que puedan verle como histograma mejor. ¿Dónde está columna? Acá está columna. Perfecto. Miren, cogiéndole estas mismas dos variables, pero haciéndole un diagrama en forma de columnas, también puedo yo generar una interpretación, ¿no es cierto? Lógicamente que aquí ya me va a permitir saber cuántas personas, el azul me dice que son horas de estudio, el tomate me dice que son promedio. Si estudia 10 horas, saca 10. Si estudia 4 horas, saca 6. Y me permite también hacer un análisis. Sin embargo, cuando yo analizo ya, depende mi información de estas dos variables, pues haré un diagrama de dispersión. En el caso de ustedes, el hecho de tener sí y no, pues yo digo aquí, tengo sí y tengo no. En realidad, esta parte del sí y no no son variables, sino es el enunciado que ustedes van a colocar a la parte de su ejercicio o de su tabulación. Acá al frente, ¿qué va a tener usted? Va a tener 15 dijeron que sí, 20 dijeron que no. Y cuando usted haga la tabulación de esa información, cualquiera que sea la información o el tipo de dato que usted presente, en realidad solamente me va a dar una sola variable que estoy analizando, que es cantidad de personas de acuerdo a la implementación de las sillas para discapacitados, por ejemplo. ¿Cuántas dijeron sí y cuántas dijeron no? No son variables. ¿Sí? Entonces, horas de estudio y promedio académico sí son variables porque de las dos depende la información. En cambio, sí y no son solamente respuestas de su pregunta. ¿Cuántas variables analizo? Una. ¿Cuál es la variable? Cantidad de personas que están dispuestas a implementar el espacio para personas discapacitadas. Esa es mi variable. ¿Sí? En este caso, el instrumento mejor aplicado sería el de las barritas, ¿no es cierto? Perfecto. Al menos cuando Mm, son datos cualitativos, era preferible trabajar con el diagrama de barras, ¿sí? Y cuando son datos cuantitativos, con el histograma o el diagrama de pastel. Ahí sí. ¿Sí? ya. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Bien, van a hacer ustedes este ejercicio, les voy a ampliar un poquito para que se pueda ver. Por favor, van a copiar esta información en Excel y van a hacer ustedes la gráfica correspondiente y me van a indicar qué tipo de dispersión genera dicha información.
No, yo le apagué el audio para que ustedes puedan pasar esto en Excel y me comenten. No se preocupen. Ah, ya, profe. Perfecto. Profe, perdón, Sí. lo de la máquina no es necesario, ¿verdad? No, en realidad solamente me dice que la serie es la serie de la máquina, pero las variables que yo analizo es fecha de compra y el porcentaje de indisponibilidad. Ah, ya, listo, profe. Correcto. Listo, profe. Perfecto. ¿Qué tipo de correlación existe? Baja negativa. Baja negativa, ¿alguien más? Baja negativa de igual. Perfecto. Verifiquemos. Baja negativa. Correcto. Entonces, ¿qué hicimos? Solamente señalamos fecha de compra y el porcentaje de indisponibilidad. Insertamos, vamos a la parte de correlación o los gráficos y selecciono aquella que tiene solamente los puntitos. Miren, aquí hay una partecita también que es necesario aclarar, ¿no? Cuando yo estoy dentro de mi gráfica de dispersión. La primera de la gráfica me está generando, miren, una línea recta que no me permite interpretar de forma clara lo que estoy analizando. Se selecciona la segunda porque en realidad ahí se puede ver cómo trabajan los datos, ¿sí? Entonces, yo selecciono la segunda y comienzo a comparar. ¿Qué tengo aquí? Correcto, es una correlación baja negativa. ¿Por qué? Porque el sentido de la flecha, lógicamente, me va a dar a mí que ese valor o esa flechita estaría hacia abajo. Y además los puntos están bastante separados entre sí. Listo. Yo podría decir entonces de que existe una baja correlación negativa entre las dos fechas de compra, de pronto posiblemente por lo cercano que tiene cada uno de los años y por la cantidad de indisponibilidad que en realidad no es que me refleje mayor cantidad de datos o sea una información mucho más precisa que a lo mejor me permita a mí sacar una conclusión a ciencia cierta. Entonces, van a existir cientos y cientos de casos en donde ustedes tengan que analizar la gráfica y lo que tenemos que tener en cuenta es que si es que es baja correlación, de pronto yo tuviera que cambiar con otra variable, analizar otra variable y de pronto no la fecha de compra.
se me ocurre, sino porcentaje de indisponibilidad y tal vez otra variable más para ver si consigo que la cantidad o los datos no estén tan dispersos, sino se vayan uniendo un poquito más, que me dé una información mucho más precisa nada más para poder sacar una conclusión a futuro ya cuando haga el análisis de la regresión lineal como tal, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, en donde ustedes ya no van a analizar solamente dos campos, como es el que hemos seleccionado aquí, sino por el contrario, toda una tabla, tendremos que hacer los calculitos correspondientes y ahí sí ver cómo se relacionan entre sí todos los datos a la vez. ¿Sí? No sé si está claro hasta aquí. Perfecto. Sí, Entonces, profe. el primer paso para poder trabajar ya con regresión lineal es que ustedes sepan interpretar la gráfica, que es lo que acabamos de hacer en esta clase. De igual manera, ustedes deben haber visto que para la siguiente semana, la tarea que está colocada de esta semana es solamente hacer el análisis de dispersión, la gráfica, ¿no es cierto? Hacer el diagrama de dispersión y una pequeña interpretación de lo que haya generado esa gráfica. Son 3 ejercicios chiquititos, ustedes lo pueden hacer. Así ya me acordé que les iba a decir. Yo les había comentado inclusive que no iba a calificar las tareas que estén hechas a computadora y ustedes deben haberse dado cuenta con la calificación que obtuvieron en esta semana, más o menos 7 personas, en donde les puse 4/10 y eso también por haberles puesto una nota, porque por lo general pongo 0 cuando existe una copia. Les puse con nombres y apellidos de quién está copiado el trabajo, porque tengo 7 tareas idénticas que cambiaron algunos, la letra, pero inclusive los gráficos que hacían para el análisis y el mismo error que cometió el 1, cometieron los 7. Es por eso el 4/10, que es una nota cuando se copia, ¿no? La tarea, es decir, no puedo ponerle a uno 10 y a los otros decir usted copió porque yo no sé quién prestó el deber. Por eso es que se les había recomendado que todos los deberes sean hechos a mano. Es decir, no voy a volver a calificar un deber que esté hecho a computadora, excepto este, porque este lógicamente no van a ponerse a hacer ustedes la gráfica a mano, sino lo van a hacer a computadora. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta de que fue hecho por cada uno de ustedes? Lógicamente por la interpretación. No todos van a pensar exactamente idéntico, ¿no es cierto? Alguien por ahí ha de poner por lo menos una palabrita diferente. Después de este deber, los siguientes deberes, todos serán de igual manera a mano, porque ahí haremos cálculos matemáticos, llenaremos una tablita de datos, se analizará con fórmulas para hacer los cálculos respectivos. Por lo tanto, procuren no enviarme tareas a computadora porque ni siquiera las voy a revisar. ¿Sí? De por sí, apenas abra la tarea, tienen un 0 grandote porque no lo voy a revisar. Justamente para evitar estos problemas que se dio en esta semana, yo les había comentado, siempre de los siempre yo reviso las tareas, una por una. Sí, entonces no es que a lo mejor dicen, no, ni a de revisar esta semana, mandemos nomás porque ha de ver que está enviado y todos tienen 10. No, no es así. Entonces yo reviso la tarea, voy determinando quién hizo, quién no hizo, quién copió y según eso comienzo a disminuir la nota. Sí, pero para la siguiente semana, después de esta, que esta sí les permito hacer en computadora para que no tengan que estar haciendo a mano la gráfica, sino generen automáticamente, hagan la interpretación correspondiente y listo. Para la siguiente, basta con que abra el documento y esté hecho a computadora, no calificaré la tarea. ¿Sí? Entonces, valga la aclaración en este momento para que sepan el por qué en una próxima les ponga 0. No es porque no hayan presentado la tarea, sino porque la hicieron a computadora. Y cuando se hace a computadora, surge lo que pasó esta semana, en donde existió la copia de los 7 trabajos. Me tomé la molestia de ponerles con nombre y apellido a quién estaba idéntico el trabajo para que sepan que no me estoy inventando. ¿Sí? Listo, entonces. Profe, por Sí, favor, una consulta. sí. Profe, usted nos puede permitir entregar hasta el día de hoy el deber, pero dice que la tarea ya está retrasada. Yo todavía voy a subir este momento. Hoy tenemos ya clases, entonces la tarea se entrega el día anterior. Recuerden que se entrega un Siempre día antes de clase. nos permitía el día que teníamos, hasta el día que teníamos clase.
En realidad se cuentan los 7 días, pero sin el día de clases, porque recuerden que el día de clases se supone que yo ya debería estar revisando las tareas. No hay problema, como en esta clase no hicimos una revisión, llamémosle así, de la tarea, como para que les pueda dar alguna pista adicional, yo les puedo cambiar la tarea para que la suban hasta hoy, 12 de la noche. ¿Sí? Pero siempre procuren, por favor. Te agradezco. Gracias, Yo ya profe. le subo este Gracias, momento. profe. Perfecto. Una pregunta. Sí. Yo ahorita de lo que dijo de las calificaciones de la tarea, vi mi tarea y no está calificada todavía. Y yo sí envié dentro del plazo establecido. ¿Y no le he puesto nota? No, profe, ahorita vi la tarea de la semana 11. A ver, déjenme. Ah, de la Igual, profe, 11. no tengo nota. No, en la 11 no. Verán que está calificado hasta la semana 10. Ah, ya. La 10. 11. Claro, por eso es que les digo, la tarea, en La este semana caso, 11. correcto, la semana 11 recién tendrían que haberme enviado hasta el día de ayer. ¿No es cierto? Entonces, en esa semana, por eso es que siempre se deja el día anterior, para en este transcurso de la semana yo comenzar a calificar, en cambio, la de la semana 11. Ustedes envían hasta el otro día, lunes, la tarea de la semana 12 y yo en el transcurso de esa semana calificaré la tarea 12. Siempre se va calificando una semana después porque ustedes tienen que enviarla hasta el día anterior. ¿Sí? Entonces, está calificada ahorita hasta la semana 10. La semana 11 todavía no la he calificado. ¿Sí? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, solamente déjenme hacer una capturita de la asistencia nada más para no nombrarles uno por uno, sino más bien ya para grabarles aquí. Profe, una consulta. Sí. Entonces, el análisis que nos pide en el deber es simplemente determinar si tiene una alta o baja correlación y si es positiva o negativa, o qué otro dato habría que poner. Eso no me quedó muy claro. Ya, correcto. Ustedes van a decir, de acuerdo al ejercicio planteado, se puede determinar que existe una alta correlación positiva, lo que significaría que de pronto horas de trabajo con errores de tecleo tienen una alta relación. Nada más, así chiquitito, solamente interpretar lo que ustedes ven en la gráfica, nada más. ¿Sí? Ya. Profe, muchas gracias. Perfecto, chicos. Bien, entonces, a ver, solo hago la capturita de la asistencia. Listo. Y nos quedaríamos entonces hasta aquí esta semana, continuaríamos la siguiente semana. Yo en el transcurso de estos días iré calificando y ya tendrán ustedes reflejada la nota correspondiente a la tarea de la semana 11. Ahorita aprovechen estos minutitos para que puedan responder el cuestionario y el foro que se va colocando cada semana y ya les voy a cambiar la fecha de entrega para que puedan subir hasta hoy 12 de la noche. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Listo, chicos. Perfecto. Nos quedamos entonces hasta ahí. Continuaríamos la siguiente clase y cualquier cosa, por favor, me avisan mediante un correíto a través del presidente del curso, cualquier necesidad adicional que exista para poderla solventar. Profe, Sí. una pregunta. Sí. En el foro del diagrama de dispersión está hasta las 7:45. ¿Qué posibilidad hay de que le extienda un poquito hasta llegar a la casa y responderlo en la computadora? Ah, no, está abierto desde esa hora. O sea, desde las 7:45, que ya le voy a mover más bien para que puedan hacer desde ahorita, 7:40. O sea, está desde ahorita hasta mañana. ¿Sí? Lo que es, recuerden, lo que es cuestionario y foro es un día entero. Entonces tienen ustedes desde el momento que acaba hasta el otro día. No hay problema de eso, ¿sí? Ya les cambio entonces ahorita para que puedan hacer el cuestionario ya, no esperar 5 minutos, y también lo de la tarea para que puedan enviarlo hasta la semana 11. Digamos hasta las 12 de la noche, ¿sí? Ok, profe, gracias. Perfecto, chicos. Gracias, profe. Bien, Listo, profe, gracias. gracias, que pasen bien. Cualquier cosa me avisa. Gracias, chicos. Hasta luego.